Hey, bienvenido de nuevo. En este video vamos a platicar acerca de las clases en JavaScript y cómo es que funcionan. El término de clases fue introducido a JavaScript en su versión de ES6. La palabra reservada class define la forma de un objeto, ya sea sus métodos o propiedades, que a su vez son funciones constructoras con una propiedad prototype. Si tú utilizas la sentencia class, entonces el constructor lo tienes que declarar como un método, además de sus propiedades dentro del constructor, y los métodos como fuera del constructor, todo en un mismo lugar. Esto para tener más orden de las propiedades y métodos que tienes. Un ejemplo. Primero nosotros tenemos una función que se llama person y recibe name y age. Después simplemente estamos agregando name y age que viene como parámetro a la instancia que se cree a través de esa función constructora. Esto sería utilizando los prototipos que ya hemos visto en esta serie de videos. Ahora, para obtener el mismo resultado pero con una estructura diferente, tenemos una clase, utilizando la palabra reservada class, seguido por el nombre de nuestro objeto, casi siempre con mayúscula, o siempre. A diferencia de la función que tenemos por aquí arriba, nosotros tenemos que declarar explícitamente el constructor y sus parámetros, y hacer lo que ya hicimos por acá arriba. El tener un constructor nos ayuda a tener un código más legible para los nuevos desarrolladores. Ahora veamos algo de métodos en clases. Nosotros podemos agregar métodos dentro de este objeto o de esta clase. Estos métodos van directo al prototype del objeto final, tal y como si estuviésemos utilizando los prototypes, pero sin la necesidad de estar tocando esa palabra clave ahorita. Simplemente declaro getAge que me regresa a this.age, y esto hace referencia al age que se crea cuando se llama la instancia de person. Como segundo, a diferencia de los prototypes, existen los métodos estáticos. Ahora tenemos los métodos estáticos dentro de una clase. A diferencia de los métodos convencionales que ya vimos ahorita, estos no se almacenan en el prototype, sino en la clase misma. Lo que quiere decir que estos no pueden ser modificados directamente en el prototype, ya que nunca se encuentran ahí. Algo interesante, ¿no? La palabra reservada es static, que va antes del nombre de la función. Hasta ahorita hemos visto un poco de teoría de las clases y hemos estado haciendo una pequeña comparación sobre los prototypes, pero ahora veamos un ejemplo codificado. Voy a crear una nueva clase con la palabra reservada class que se llame human. Esta clase va a tener un constructor porque lo debe de tener para poder instanciar un humano. A su vez recibe parámetros como country y language, y esto lo asignamos a la instancia this.country igual a country, y además this.language que se va a llamar igual a como viene como parámetro. Además voy a declarar un par de métodos para human que va a ser setCountry, que recibe un parámetro que es newCountry, y además lo vamos a setear this.country es igual a newCountry en caso de que quieran hacer set de un humano ya declarado. Además getLanguage y va a regresar this.language. Además que voy a declarar un método estático para probar cómo funciona y le voy a colocar setLanguage. Simplemente recibe un parámetro que es newLanguage y este simplemente hace el set de this.language, va a ser igual a newLanguage. Y listo. Ahora tenemos una clase muy sencilla de un humano o human. Voy a crear tres objetos para que veas cómo es que funciona. Voy a crear human1, va a ser igual a newHuman. Le pasamos como parámetro country y language. Uno va a ser mexicano y el lenguaje por supuesto es español. Disculpa porque no tengo la ñ en mi teclado. Además tenemos human2 que va a ser igual a un nuevo humano. Este es de Argentina o argentino, su nacionalidad. El idioma es el mismo, de español. Como tercero voy a crear un human3 que va a ser igual a newHuman. La nacionalidad va a ser peruana. El idioma es el mismo. Si yo doy console log de human1, me va a imprimir el objeto country México y language español, que es lo que yo estoy construyendo dentro de mi función constructora de human. Y por supuesto hay muchos desarrolladores que siguen utilizando los prototypes. Si yo me voy a la consola ahora del navegador, no a la consola de s6console.com, vas a notar que tengo el objeto
y además tengo el DonderProto. De esto ya platicamos en el video de Prototypes. Si no lo has visto, te recomiendo darle un vistazo, que a su vez apunta al constructor, de Human por supuesto. Y como ya te lo decía, de los métodos estáticos, getLanguage sí está visible para el público o para todos los constructores, setCountry también, pero sin embargo, setLanguage no se encuentra dentro de la función constructor, no se encuentra dentro del DonderProto. Entonces los métodos estáticos son aquellos que te sirven para hacer solamente operaciones dentro de tu objeto, pero estos no van a ser visibles para los objetos. Es decir, si yo hago human1.setLanguage1, esto no me va a funcionar. Si yo trato de modificar el lenguaje de human1, no me va a funcionar. Este método lo hice con esa intención, de que veas que no puedes hacer esto. Este método tendría que no ser estático. Si vuelvo a ejecutar, ahora sí cambia el lenguaje a Juan. Interesante, ¿no? Aquí me está mandando un pequeño undefined porque esta función no regresa nada, solamente hace un set. Vamos a corroborar que esto en verdad funcione correctamente. Vamos a modificar human1.setCountry. Ahora yo me he cambiado a España. El human2 de Argentina se fue a Colombia. Y el human3 de Perú se fue a Chile. El idioma no cambió. Pero ahora, ¿qué pasa si doy console.log de los tres, human1, human2 y human3? El human1 es de España, habla español, el segundo se movió a Colombia y el tercero se movió a Chile. Entonces, sí está funcionando esto. Si yo quisiera solamente obtener el lenguaje, entonces uso el método que está dentro del prototype porque no lo declaré como estático. Actualizamos. Y listo, los tres hablan español. De una manera tan sencilla puedes crear clases e instanciarlas, incluso utilizar herencia. Aparte que la sintaxis es mucho más sencilla utilizando S6. Ahora veamos unas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de utilizar clases. A diferencia de una función constructora convencional, es decir, los prototypes, en las clases solamente puedes declarar métodos como parte del prototype, o a menos que utilices la palabra reservada static, para que ese método no sea parte de. ¿A qué me refiero con esto? Que no puedes declarar valores que no sean métodos dentro del prototype, tal y como lo hicimos en el video de prototypes. Es decir, si tú quieres que language sea parte del prototype para que se comparta dentro del DonderProto, eso no es posible, al menos no en esta versión. Si al utilizar clases no agregas el constructor, el motor de JavaScript se va a encargar de agregarlo y este va a estar totalmente vacío. Algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta, y es que tal vez es un poco decepcionante si es que no lo sabes, es que las clases en realidad no existen en JavaScript, tal y como existen en Java, un lenguaje orientado a objetos. Es solo algo que se le conoce como syntactic sugar, que es una sintaxis más bonita, pero realmente es una función normal. Para corroborarlo, me voy a ir de nuevo a S6 console y voy a dar un console.log. Espero no decepcionarte, pero el typeOfHuman no es una clase, es una función. Solamente estamos viendo los prototypes de una manera más bonita. Por último, y para finalizar, si tú estás utilizando herencia clásica, es decir, con clases, estás agregando un nivel más de abstracción a tu código o al objeto, porque las clases son una abstracción de cosas del mundo real. ¿A qué me refiero con esto? Los prototypes son una abstracción de las cosas del mundo real, pero sin embargo, al utilizar clases, es decir, herencia con clases, estaríamos haciendo una capa de abstracción más a ese objeto. Entonces las clases sería una abstracción de las cosas del mundo real y además una abstracción de eso. Ahora tendríamos dos capas de abstracción. Y pues bueno, tal vez esto de las abstracciones te quedó un poco dudoso, pero de igual manera voy a dejar links en la descripción del video si es que quieres investigar más a fondo. Existen muchos artículos muy interesantes que hacen la comparativa de utilizar herencia clásica o herencia con prototypes. Y este es un tema muy extenso. Espero y te haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. No olvides darle like al video si en verdad te gustó y suscríbete a mi canal, ya que lo actualizo semanalmente.